Hola queridos juristas, como lo prometido es deuda, hoy hablaremos de las asignaturas de cuarto de carrera. Empezamos. En primer lugar hablaremos de las tres asignaturas que son comunes a todos los itinerarios. La primera de ellas es el Derecho Internacional Privado. Es una asignatura, en mi opinión, bastante complicada, pero también muy emocionante, porque reúne todo lo que hemos ido estudiando hasta ahora en un gran compendio. Hablaríamos, por ejemplo, de un caso en el que queremos divorciar a una persona de Italia casada con una persona del Reino Unido en España. O si, por ejemplo, tenemos a una persona de Francia que tiene un hijo con un español y queremos ver cuál sería el régimen de la custodia de este niño. Entonces, este tipo de asignaturas, sobre todo lo que yo he visto, es muy complicada pero muy útil. Por ejemplo, en la zona en la que nos encontramos, en Audacia Abogados, que es Torrevieja, Alicante, hay muchísimas personas del extranjero que todos los días tienen que resolver situaciones de su vida cotidiana que tienen mucho que ver con este área. Por ejemplo, una persona del extranjero que quiere dejar un testamento en España, un divorcio internacional, la típica pareja que se ha casado en Las Vegas y ahora quiere divorciarse, pues todo esto tiene que ver justamente con esa asignatura, por lo que os recomiendo que la estudiéis a fondo porque es muy útil. Para ello hay una herramienta especial que es un código bastante grande, bueno, es un compendio que lleva muchísimos convenios internacionales que se utilizan tanto para el reconocimiento como para la ejecución de esas sentencias, resoluciones de otros países aquí, o para saber qué ley hay que aplicar, cuál es el criterio que tenemos que usar, si es el criterio de la primera vivienda, si es el de la nacionalidad de uno de los cónyuges y demás. Por otro lado, otra asignatura de las comunes es Derecho de la Unión Europea. Es una asignatura bastante ligera, en mi opinión, con información más bien histórica que habla de la propia institución. Luego también dentro habla de los órganos que hay, de la forma de la adopción de los acuerdos y de cuál es la vinculación de la Unión Europea con cada uno de los Estados miembros, en particular con España. Yo creo que no vais a tener ningún problema y además viene bien a nivel cultural para entender mejor tanto el tema de reglamentos que después nos envían como directivas, que son, digamos, unas sugerencias para cambiar nuestra legislación y adaptarla, pero no traspasando directamente las palabras de la Comisión Europea, sino adaptándolo un poco a nuestra legislación. Finalmente, otra asignatura de las que tenemos en común son Relaciones Internacionales. A mí personalmente es una asignatura que me gustó mucho porque tiene mucho que ver con la política internacional, con la zona de aguas internacionales, los barcos, los aviones, qué legislación es la que se les puede aplicar y demás, por lo que yo creo que también os gustaría mucho. Finalmente, y hablando ya de cada uno de los itinerarios, en mi universidad había tres. Uno que está centrado en el derecho penal y penitenciario, que tenía asignaturas de derecho procesal penal, de derecho penitenciario y demás. Otro que era el itinerario de empresa, que tenía derecho mercantil, que buscaba la parte tributaria relacionada con la empresa y que, digamos, se ocupaba de las personas que querían dedicarse más bien al mundo de la empresa. Y finalmente el que yo elegí, que fue derecho administrativo, que llevaba las asignaturas que a mí me gustaban, por ejemplo, derecho de extranjería para poder realizar todos los permisos de residencia, nacionalidad para poder nacionalizarse. Mi caso, por ejemplo, yo ahora ya soy española a partir del año pasado. Por otro lado también se dio derecho administrativo, derecho contencioso administrativo, que tiene que ver con el procedimiento precisamente de reclamar ante la administración cuando algo no se puede resolver en vía administrativa a nuestro favor. Y también finalmente se estudia ordenación del territorio y urbanismo, que a mí siempre me pareció muy interesante y de hecho también hice mi trabajo de fin de grado en ese área sobre la ley de costas. Y después en el máster también en el mismo área sobre la ley de aguas de España, la que disciplinaba el dominio público hidráulico. Bueno, espero que os haya gustado. Este es un resumen de las asignaturas de cuarto de carrera. ¿Cuáles son las más difíciles? Yo diría Derecho Internacional Privado. Las más fáciles, bueno, dependerá de lo que nos guste, pero por ejemplo a mí urbanismo me gustó mucho y me pareció bastante asequible. Derecho de la Unión Europea, Relaciones Internacionales también.
así que seguro que no vais a tener ningún problema. Hay que tener en cuenta que además de estas asignaturas tenéis que hacer las prácticas y el trabajo de fin de grado, que tenéis que elegir una asignatura que en nuestro caso podía ser de cualquier parte de la carrera, no tenía que ser obligatoriamente de estas últimas 4, pero bueno, a mí realmente me gustaba el tema de costas y de hecho le saqué provecho porque en el primer despacho de abogados en el que trabajé tuve un caso de costas que se ganó en la audiencia provincial, en la audiencia nacional, perdón, aquí en España, y fue la verdad un momento de gran orgullo porque era uno de mis primeros casos grandes. Así que os lo recomiendo mucho, es muy gratificante porque, en mi opinión, hay que aprovechar y hacer los trabajos de fin de grado y de máster de algo que nos guste, que nos enriquezca y que después sepamos que le podemos sacar provecho. Porque así no se nos va a hacer ni largo ni aburrido, sino que será interesante y entretenido. Espero que os haya gustado, nos vemos en nuestro próximo vídeo.